Buenas tardes, buenas tardes con todos, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar ahora un tema que es también muy importante. Un ratito, por favor, cerramos esto. A ver, miren, este tema se trata sobre, porque el día miércoles hemos visto replicación del ADN. Ahora vamos a ver reino procariota, ¿ok? Y para ello tenemos este PPT. Este es el reino procariota. Y vamos a ver justamente de qué se trata. Cuando hablamos de reino procariota, nos estamos pensando, mejor dicho, en el origen evolutivo del reino procariota. Todas las procariotas son el grupo más antiguo de organismos sobre la Tierra, pero también hay bastantes aquí en la Tierra. Pueden sobrevivir a muchos ambientes que de repente en algunos casos otras formas de vida no podrían hacerlo. Por ejemplo, pueden vivir en extensiones heladas de la Antártida o en las aguas oscuras y profundas del océano, o también en aguas casi hirvientes de las fuentes termales naturales. Pueden vivir sin oxígeno, libre, ¿no? Obteniendo su energía de procesos anaeróbicos y sin las condiciones que le puedan ser favorables. Pueden formar esporas de paredes gruesas que son resistentes e inactivas, pudiendo permanecer latente durante muchos años. ¿Ok? Un ratito, por favor. Bien, Yameli Vázquez está pidiendo acá también. A ver, entonces, formas resistentes inactivas, pudiendo permanecer por muchos años en vida latente. Ahora, pero vamos a quitar esto un ratito, por favor. Vamos a quitar esto porque no nos está ayudando. Creo que no estoy compartiendo. A ver, déjame ver. Déjame ver. No estoy compartiendo. Sí, ya me di cuenta. Otra vez, lo comienzo otra vez. No hay problema. Ok. Ahora. Un ratito, por favor. Ahora sí debe compartirse. Vamos a comenzar de nuevo. Ok. Esto se va para arriba. Listo. Y lo compartimos. Copita. Listo. Entonces, nosotros estamos diciendo que hoy día vamos a ver el reino procariota, origen evolutivo del reino procariota. Y estaba diciendo que procariotas son los, se puede decir, más antiguos organismos, no, ojo, de la Tierra, sobre la Tierra, como asimismo los más abundantes. Pueden sobrevivir en muchos ambientes que no toleran otras formas de vida. Por ejemplo, en las extensiones heladas de la Antártida, en las oscuras profundidades del océano y en las aguas casi hirvientes de las fuentes termales naturales, y pueden sobrevivir sin oxígeno libre, obteniendo su energía por procesos anaeróbicos, y si las condiciones les son favorables, pueden formar esporas, pero de paredes gruesas. Formas resistentes, inactivas, pero que van a aguantar y van a sobrevivir, inclusive por muchos años. Bien. Vamos a ver. Además, no se ve acá arriba. Ya. Cuando hablamos de registro fósil, ubica a las primeras células hace más o menos 3.500 millones de años. Obviamente, las primeras células eran procariotas,
¿Qué significa esto? Que no tienen núcleo, y estos heterótrofos primitivos obtenían su alimento del espeso caldo primitivo, dado que no había oxígeno libre. Además, el metabolismo era completamente anaerobio, porque no había oxígeno, y por lo tanto bastante poco eficiente. Como las moléculas orgánicas que se acumularon espontáneamente durante millones de años se acabaron, solo algunos organismos sobrevivieron. Ojo, tal vez lo hicieron con mutaciones, que son cambios permanentes y heredables del material genético, que permitieron de esa forma que las células comenzaran a obtener energía de la luz solar. Apareció la fotosíntesis, por ejemplo. Entonces se desarrollaron varios tipos de bacterias fotosintéticas, pero la más importante desde el punto de vista evolutivo fueron las cianobacterias, que al convertir el agua y el dióxido de carbono en compuestos orgánicos, comenzaron a liberar oxígeno como producto de la fotosíntesis hacia la atmósfera, inclusive convirtiendo esa atmósfera reductora en oxidativa. Más o menos 3.100 años, ¿no? Años, 3.100.000 millones de años atrás, su presencia quedó registrada en los llamados estromalótitos. ¿Qué son estos? Son fósiles, que son microbianos y que han encontrado en rocas compuestas por finas capas denominadas estromatolitos, que está formado por bacterias heterótrofas y fotótrofas, que vivían en un tipo de colonias. No sé por qué no avanza. Pero hace 2.000 millones de años, las cianobacterias habían producido suficiente oxígeno para modificar la atmósfera, que era reductora. Entonces, muchos anaerobios que eran obligados, que no vivían dependiendo del oxígeno, el oxígeno los dañó. Algunos mutaron y se desarrollaron modos para neutralizarlo. Otros lo restringieron a vivir en áreas determinadas donde el oxígeno no penetraba. Algunos organismos aerobios se adaptaron a vivir, desarrollando una vía respiratoria que utilizaba el oxígeno para extraer más energía de los alimentos y sobre todo lo transformaba en ATP. Ahora, la respiración aerobia se incorpora, ojo, así al proceso anaerobio, que ya existía por medio de la glucólisis. Vamos a ver el primer reino, el reino procarionte. El reino procarionte comprende a las bacterias, que son organismos cuyo ADN no está organizado en un núcleo, eso ya lo sabemos, ni tampoco, ni mucho menos, está asociado a una proteína, mucho menos. Ahora, por lo que no se forman los cromosomas característicos igual que en las células eucarióticas. Carecen de citoesqueleto y de organelos que son membranosos, solamente presentan ribosomas, pero los demás organelos no lo presentan. Presentan formas muy variadas, como puede ser cocos, cuando tienen forma de esfera, bacilos, como el E. coli, cuando tienen forma de bastón, de longitud variable y de extremos redondeados, y las formas de espirilos, que lo vemos en células helicoidales. También son los que son menos frecuentes, son los vibrions, que tienen forma de forma de coma, como por ejemplo el virium cólera, que es el agente que causa el cólera. Siguiente. Aquí vemos, por ejemplo, esféricos, cocos, diplococos de A2, esporos bacterianos de esta forma. Acá vemos una bacteria flagelada. Acá vemos en forma de streptococos como cadenas, estafilococos como racimos de uvas. Aquí tenemos espirilos, bacilos, formas alargadas, y briviones. Todos esos son tipos de bacterias. Pero todas las bacterias son unicelulares y microscópicas. Ojo, ¿ah? Pero sobre todo, tienen una reproducción de tipo asexual, que es por fisión binaria. ¿Ok? No hacen mitosis. Todos los procariotas tienen una, o por lo menos casi todos, tienen una pared celular, ojo, de una forma muy característica. Es flexible, pero a la vez es rígida, porque casi todas las bacterias son hipertónicas en relación con su ambiente.
estallarían si no tuviera la pared celular. Ojo, porque generalmente la mayoría son hipertónicas. Ahora, la pared celular de las procariotas tiene una composición diferente a la de las eucariotas, sobre todo los vegetales. Y va a contener en su interior al péptido glucano, o sea, la muraína o péptido glicano, que se encuentra en todo el grupo de las eubacterias. ¿Ok? Además, a través de una coloración Gram, lo podemos separar en gram positivas y gram negativas. Las bacterias gram positivas, como el Bacillus subtilis, se colorean de color lila, mientras que las gram negativas son fucsia. ¿Ok? Una tinción, ojo, como el Escherichia coli, no responden a esa tinción, pudiendo más bien ser teñidas por otros colorantes. Aquí podemos ver la razón. Esta, por ejemplo, es una pared de gram positiva y este es gram positiva y este es gram negativa. Este es gram negativa y este es gram positiva. Veamos. Membrana celular, pared celular. Y mira los polisacáridos que tiene. En cambio, ojo, veamos acá el gram positivo. Membrana celular y pared celular. Aquí en la pared presentan el periplasma que tiene el péptido glicano en esta zona, que es mucho más grueso o simplemente lo tiene y el negativo no lo tiene. Y aquí en la membrana externa podemos ver proteínas como la porina, etc. O sea, la capa de péptido glicano o de mureína es la que determina cuándo es gram positivo. Pero también hay otras bacterias, como las cianobacterias, que van a secretar una sustancia mucoide. Ahora, generalmente, todas las moléculas que están en la respiración celular y la fotosíntesis no van a estar en organelos, sino que se van a ubicar, ojo, en prolongaciones de la membrana celular que se llama mesosoma. El mesosoma es una estructura de la célula procariota que va a dar el apoyo para ello. Ahora, la nutrición y el metabolismo de las bacterias es variado y se les puede agregar 4 categorías fundamentales. Y aquí vemos las 4 categorías fundamentales. Y se ha clasificado en tipo de organismo, fuente de energía, fuente de carbono y dadores de electrones. Veamos el primer tipo. El primer tipo son los fotolitótrofos. Son bacterias verdes y purpúreas de azufre y cianobacterias. Su fuente de energía es la luz. Su fuente de carbono es el CO2. Y son dadores de electrones de compuestos inorgánicos con azufre. Tenemos también a los fotoorganotrofos, que son bacterias purpúreas no de azufre. Fuente de energía, la luz. Fuente de carbono, compuestos orgánicos y sobre todo el CO2. Y los dadores de electrones están dados por los compuestos orgánicos como son los alcoholes, los ácidos grasos, etc. Pero también tenemos a los quimiolitótrofos, los cuales, ojo, van a estar incluyendo a las arqueobacterias hipertermófilas del azufre, a las bacterias metanógenas, a las bacterias de hidrógeno, a las bacterias de hierro, a las bacterias nitrificantes y a las carboxibacterias. Su fuente de energía de los quimiolitótrofos es las reacciones químicas de oxidorreducción. Fuente de carbono, CO2, y los dadores de electrones son todos los compuestos inorgánicos, como el hidrógeno, el azufre, el hierro, el nitrógeno, el nitrato, el nitrito y el carbonilo. Y también tenemos a los quimioorganótrofos. La mayor parte de las bacterias se encuentran en este grupo. Fuente de energía, las reacciones químicas de óxido-reducción, o sea, la que nosotros conocemos reacciones redox. La fuente de carbono son todos los compuestos orgánicos y los dadores de electrones sencillamente son compuestos orgánicos que contienen glucosa y otros hidratos de carbono. Origen evolutivo del reino protista. Se afirma que todos los protistas
están representados con muchas líneas evolutivas cuyo límite son difíciles de definir. Pero la mayoría de ellos, por no decir casi todos, son unicelulares y microscópicos. Aunque también hay algunos que viven en colonias, como los foraminíferos. Esta organización ya más compleja está más cerca de los organismos pluricelulares superiores e va a indicarnos qué tanto han evolucionado a partir de estos protistas. Todos los protistas pueden considerarse como un reino intermedio, porque agrupan desde los organismos unicelulares, eucariotas y las colonias simples, hasta algunas algas superiores y grupos de transición de la clasificación dudosa. Ahora, estos últimos son pluricelulares, pero carecen de la organización compleja en tejidos, típico de plantas, de animales y hongos superiores. Aún así, dentro de los grupos de transición, hay formas que comparten las mismas características que las plantas, como por ejemplo las algas pardas, las verdes, las rojas. Otras que están más cerca de los animales son los mesozoos, los placozoos y las esponjas, y las que son semejantes a los hongos, como los mohos plasmodiales. Ahora, ¿cuál es el límite? Del reino protista no hay un límite, no se han establecido en forma definitiva un límite específico. Los grupos de los protistas se van a diferenciar entre sí, ¿saben cómo? Por la forma de alimentarse. Algunos se parecen a las plantas porque son capaces de realizar la fotosíntesis. Otros ingieren el alimento como los animales y otros absorben nutrientes, como por ejemplo los hongos. Esta variedad tan amplia hace difícil la descripción de un protista típico. Quizás el miembro más representativo del reino sea un flagelado, ojo, que puede ser un organismo unicelular con uno o más flagelos, para distinguirlos inclusive de los flagelos simples de las bacterias, y en algunas cosas y algunos aspectos con uno o más cloroplastos. Y acá vemos justamente, ojo, a las moneras protoctistas. Acá vemos a las metafitas, donde están las plantas, las más desarrolladas angiospermas, el hongo y los metazoos, donde están todos los animales. ¿Ok? Ahora, vamos a ver un poco la clasificación de cada uno. Por ejemplo, hay una bacteria que se le dicen las diplomónadas. ¿Por qué se caracterizan ellos? Se caracterizan por presentar flagelos múltiples. Viven en aguas con poco oxígeno y presentan mitocondrias modificadas que no contienen ADN. Cuentan con dos núcleos del mismo tamaño. Ejemplo, tenemos a la Giardia lamblia o Giardia intestinales. Miren la forma que tiene. Miren esa forma muy característica de la Giardia. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante porque también tenemos a otro grupo, los parabasálidos, que se caracterizan porque tienen muchos flagelos y la membrana celular ondulada. Viven, ojo, ambientes anaeróbicos y presentan también unas mitocondrias que han sido modificadas y que no tienen ADN. Aquí tenemos al Trichomona vaginalis, que es el culpable de las infecciones urinarias en las mujeres. Después tenemos a los eulenozoos. Los eulenozoos es un grupo de gran diversidad. Aquí se encuentran organismos heterótrofos predadores, autótrofos fotosintéticos y parásitos patógenos. La principal característica de este grupo es que tienen una forma de un bastón helicoidal en sus flagelos. Por ejemplo, acá tenemos al cinetoplastidio, que tiene esta forma. Tiene una sola mitocondria, por si acaso, que tiene una masa de ADN. Son consumidores
de proteínas que viven libres en ecosistemas de agua dulce, marinos y terrestres húmedos. Pueden ser parásitos de humanos. Ejemplo tenemos al Trypanosoma cruzi. Este Trypanosoma cruzi es infeccioso, por si acaso. También tenemos a los euglenidos, que cuentan con un receptáculo en un extremo de la célula, del cual emergen uno o dos flagelos. Acá lo pueden ver, uno o dos flagelos. Algunas especies son autótrofas, pero en ausencia de luz pueden convertirse en heterótrofas. Ojo, los euglenidos tienen esa capacidad y sobre todo absorben nutrientes orgánicos de su medio. Aquí tenemos a la Euglena sp. También pueden ser alveolados, porque presentan sacos delimitados por una membrana, que son los alveolos, y están ubicados en la membrana celular. Aquí tenemos a los dinoflagelados, que forman parte del llamado fitoplancton marino. Ahí están sus formas, y también de agua dulce. Algunos son heterótrofos, pero la mayoría unicelulares, pero algunos pueden también formar colonias. Tienen dos flagelos, por eso es dinoflagelados, porque tienen dos flagelos que están ubicados en el surco perpendicular, acá está, surco perpendicular a esta armadura, permitiendo que roten mientras se desplazan en el agua. Cuando hay floración, estos pueden producir las mareas rojas en las aguas costeras. Tenemos el caso del Gymnodium sp, el Ceratium sp y la Pfisteria sp. La apicomplexa son parásitos, pero de animales y también de humanos. El estado infectante es el esporofito, que presentan en uno de sus extremos un complejo de organulos que se han especializado en penetrar a la célula huésped. Ejemplo tenemos el Plasmodium vivax. También tenemos a los ciliados. Acá tenemos a los ciliados. El borde tiene como unas pestañitas que son los cilios. Son organismos de vida libre. También son parásitos. Están dotados por cilios en algún estadio de su ciclo de vida. Y contienen macronúcleo y uno o dos micronúcleos. Aquí tenemos al Paramecium. También vemos otro grupo llamado Stramenopilos. Abarca grupos heterótrofos, como también los autótrofos, y tienen dos flagelos, uno que es piloso y otro que es liso. También aquí dentro de este grupo tenemos a los ovomicetos. Estos ovomicetos incluyen mohos acuáticos. Son descomponedores o parásitos y tienen filamentos que facilitan la toma de nutrientes. Aquí tenemos a la Phytophthora infestans, que se caracteriza justamente porque forman esporas en sus esporangios. ¿Ok? Ahora, también están las diatomeas. Son algas unicelulares de coloración pardo dorada. Forman, ojo, parte del fitoplancton. Están encerradas en dos valvas impregnadas de sílice. Esto viene a ser una diatomea, por si acaso. Ahora, las algas doradas, o también llamados crisofitas, presentan carotenoides amarillos y marrones. Generalmente biflageladas, o sea, con dos flagelos. Forman parte del plancton de agua marina y dulce. Todas las algas doradas hacen fotosíntesis. Algunos son mixótrofas, o sea, hacen fotosíntesis como tampoco no lo hacen. La mayoría son unicelulares en algas doradas y algunas forman colonias. Eso es muy importante que tengamos presente. Ahora, vamos a pasar esto. También vemos las algas pardas, o también llamadas feofitas. Son las más grandes y más complejas. Son multicelulares y marinas en su mayoría. Aquí tenemos como ejemplo
Laminaria sp, Fucus sp. También tenemos a los cercozoos, tenemos a los foraminíferos por la presencia de orificios en la testa endurecida con carbonato de calcio, por donde van a salir los pseudópodos filiformes, y generalmente estos son marinos, como la globigerina, como el que vemos en el esquema. También tenemos a los amebuzoos, que son o se caracterizan porque tienen pseudópodos flagelados. Hay un grupo que se llama las gimnamebas, que son de agua dulce y marinos, como está la ameba proteus. Entamoebas, que son parásitos, como está el Entamoeba coli y el Entamoeba histolítica. Y el micetozoos, o mohos mucilaginosos, que comprenden dos ramas. El moho mucilaginoso plasmodial, que forman una masa denominada plasmocio, que es una estructura multinucleada, ejemplo, el plasmodium. También están los mohos mucilaginosos celulares, que son las células separadas. Ahora, las algas rojas, ¿ok? También es llamado rhodofitas. Son aquellas que tienen como pigmento a la ficoeritrina. La mayoría de las algas rojas son marinas. También las hay de agua dulce y también hay terrestres. Pero la mayoría son multinucleadas. A partir de acá, de las algas rojas sale el agar, que es usado para el medio de cultivo de los microorganismos. Aquí tenemos, por ejemplo, al Geridium sp, a la gigartina. También hay algas verdes, ¿ok? Que se dividen en dos grupos, clorofitas y cloroficias. Existen tanto en forma celular, formando colonias, y multicelulares. Todas, ojo, tienen clorofila, pudiendo ser marinas o de agua dulce. ¿Quiénes están acá? Las clamidomonas, el bobox y la espirogyra. A ver, de acuerdo al explicado, a ver, vamos a nosotros a hacer las preguntas de rigor. A ver, vamos con la primera pregunta. El ADN de la bacteria se encuentra en citoplasma, citoesqueleto, núcleo, ribosoma o nucleolo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde se encuentra el ADN de la bacteria? El ADN de la bacteria. Espero sus respuestas. ¿En la A, en la B, en la C, en la D o en la E? Bacteria. Estoy esperando respuestas. ¿Cuál sería la respuesta adecuada? La primera. Ah. Estoy esperando respuesta de la 1. ¿En dónde se encuentra el ADN de la bacteria? Pongan 1 y la respuesta. Estoy esperando, por favor contesten.
Ya me contestó Becker. Los demás. ¿Alguien más, por favor? Estoy esperando. ¿Nadie más? Bueno, definitivamente el ADN de la bacteria se encuentra en el citoplasma porque no tiene un núcleo. Y es más, el lugar que ocupa es el llamado nucleoide. ¿Ok? Sigamos. En la 2. El Escherichia coli es una bacteria que tiene forma, lo hemos visto, ¿ah? ¿Tiene de qué forma? Tiene forma circular, helicoidal, coma, bastón o comillas. E. coli. Hemos visto cuando hemos analizado. La 2, muy bien. Es la D, perfecto. Pasemos a la 3. La pared celular de las bacterias contiene en su interior celulosa, peptidoglucano, mureína, quitina o B y C. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, vamos a ver. A ver. A ver, la 3 ya me contestó Becker. A ver, los demás. A ver, ¿quién más?
Arián me ha contestado. ¿Alguien más que quiera dar la respuesta de la 3? A ver, nadie más se contesta, por favor. Por el bienestar de ustedes y por la responsabilidad de ustedes tienen que contestar. A ver, todos tienen que contestar. La respuesta es la E, porque a la sustancia es el peptidoglicano, ¿no? O también llamado ojomureína, ¿ok? O sea, es la E. La E. Muy bien. Entonces, vamos con la 4. En la 4, uy, muchas cosas hay acá. Listo. En la 4, las bacterias gram positivas al teñirlas de color gram, ¿qué color toman? Rosado, rojo ladrillo, amarillo, violeta o rojo. Rojo simple. ¿Cuál sería la respuesta? Acuérdense, ojo. A ver. Ya me contestó Arián. Sigo esperando. Sigo esperando. Sigo esperando. ¿Qué dice la 4? Yamelía me contestó también. La respuesta es violeta, debido a que tienen la capa de peptidoglucano más gruesa. Vayamos a la 5. La D sería la 4. La 5. La Yerdia lamblia es un parabasálido, un euglenosoo, diplomónada, euglenidos o dinoflagelados. ¿Cuál será o a cuál grupo pertenece a la Giardia lamblia? Gracias, Yameli. Creo que la falta de almuerzo. A ver, la Giardia lamblia, ¿cuál será? La 5, ¿cuál será?
Gracias, Becker. Becker ya me contestó también. La 5 es la C. Como bien acertó Deepak. Muy bien, Deepak. Es la C. Diplomónadas. Revisen sus apuntes. El paramecium SP es ¿qué cosa? Una diatomea, una crisofita, un radiolario, un ciliado o una rodofita. Paramecium. Paramecium. El paramecium pertenece a un grupo de, acuérdense las pestañitas, ¿cuál sería? Ya me contestó Deepak. Muy bien, Becker. La respuesta en la 6 es la D. Muy bien. Y para cerrar esta parte de lo que son procariotas, vamos a ver un pequeño videíto para que se ilustren más. Un ratito, por favor. Sobre todo, a ver, YouTube. A ver, de frente buscamos célula procariota, bacteria. De frente, porque es de lo que estamos hablando. A ver. Procariota. Si buscamos bacteria, no vamos a ver qué sale. Había uno que era buenazo, a ver. Este. Bacterias que son y cómo se clasifican. Todo sobre bacterias, pero ya, vamos a ver. En 1683, Leeuwenhoek descubrió las bacterias a través de un microscopio fabricado por él y las llamó animalículos. El término bacteria proviene del griego bacterion, que significa bastoncito, y fue introducido en 1828 por Ehrenberg. Las bacterias constituyen el dominio bacteria. Cada una de ellas está formada por una célula procariótica y son posiblemente los seres vivos más antiguos de la Tierra. Hay fósiles de estas con una antigüedad de 3.500 millones de años. En el transcurso del tiempo geológico, las bacterias se han propagado y adaptado a las muy diversas condiciones ambientales del planeta. Crecen en el suelo, el subsuelo, el agua, el fondo del océano, en desechos radiactivos e incluso han sobrevivido en el vacío del espacio exterior. El propio cuerpo de una persona tiene más bacterias que células humanas. Por ejemplo, un individuo que pesa 70 kilogramos está conformado por unos 30 billones de células humanas y contiene de 40 a 60 billones de bacterias con una masa de aproximadamente 200 gramos. Algunas bacterias pueden formar endosporas, que son estructuras muy resistentes cuya función es sobrevivir cuando las condiciones ambientales son adversas. Las endosporas permanecen en estado latente y tienen una alta capacidad de supervivencia. Pueden soportar luz ultravioleta, rayos gamma, calor,
expresión y desecación. Algunas endosporas que durante 250 millones de años habían permanecido atrapadas en roca, crecieron normalmente al ser incubadas en tubos de ensayo. Las bacterias se reproducen por fisión binaria, una forma de reproducción asexual mediante la cual una célula se divide en dos células hijas idénticas. Una bacteria mide de 1 a 10 micrómetros de longitud y su estructura básica consiste en 1. Pared celular y otras posibles estructuras externas como cápsula, flagelos, fimbrias y pili. 2. Membrana plasmática. Y 3. Citoplasma, que contiene ADN, ARN, ribosomas, proteínas y moléculas diversas, pero no organelos rodeados por membrana ni citoesqueleto desarrollado. La pared celular es una cubierta rígida que confiere a la bacteria su forma característica y protección física. La bacteria produce su propia pared celular de peptidoglucano, constituido por cadenas paralelas de polisacáridos unidas transversal y covalentemente a péptidos. El ADN de las bacterias conforma un cromosoma circular único, que se encuentra anclado a la membrana plasmática. Además, las bacterias contienen habitualmente varias piezas circulares pequeñas de ADN denominadas plásmidos, una de cuyas funciones puede ser resistencia a ciertos antibióticos. Los ribosomas bacterianos se encuentran tanto libres en el citosol como adheridos a la parte interna de la membrana plasmática. Son de tipo 70S y están formados por dos subunidades, 30S y 50S. Y en total contienen 3 moléculas de ARN ensambladas con 55 proteínas. Aun cuando las bacterias no poseen un citoesqueleto bien definido, algunas proteínas bacterianas son homólogas a las del citoesqueleto de células eucarióticas. Por ejemplo, la proteína bacteriana FTSZ forma un anillo medial contráctil durante la división celular y es semejante en estructura a la tubulina de las células eucariotas, mientras que la proteína bacteriana MREB se extiende a lo largo de la célula y es semejante en estructura a la actina eucariótica. Con base en su forma, las bacterias se clasifican en 1. Cocos, que tienen forma redondeada. Si la estructura está formada por 2 cocos, se denomina diplococo. Las estructuras con formas de cadena se llaman estreptococos, y aquellas que tienen forma irregular se conocen como estafilococos. 2. Bacilos. Estos tienen forma de cilindro o bastón. Y 3. Formas helicoidales. Estas bacterias presentan forma de espiral. Cuando son rígidas se conocen como espirilos. Cuando son flexibles se llaman espiroquetas. Y cuando tienen forma de espiral incompleto, como una curva, se denominan vibrios. No todas las paredes celulares bacterianas son iguales. La técnica de tinción de Gram consiste en la aplicación del colorante cristal violeta, cuya reacción con la pared celular permite clasificar a las bacterias en Gram positivas y Gram negativas. Las bacterias Gram positivas tienen una pared celular gruesa, con numerosas capas de peptidoglucano, las cuales retienen el colorante.
Algunas de estas bacterias se rodean, además, de una cápsula o cubierta gruesa y viscosa de polisacáridos, cuya función puede ser adherencia, resistencia a la desecación, material de reserva o patogenicidad. Por otro lado, las bacterias gram negativas poseen una pared celular delgada y una segunda membrana lipídica denominada membrana externa, la cual no retiene el colorante. El metabolismo bacteriano es muy diverso y por convención se refiere con base en 3 criterios importantes: por su fuente de carbono, por su fuente de energía y por su aceptor de electrones. 1. Por su fuente de carbono, lo que comúnmente se conoce como su forma de alimentación, las bacterias se clasifican en autótrofas y heterótrofas. Las autótrofas obtienen carbono a partir del dióxido de carbono del aire. Las heterótrofas obtienen carbono a partir de compuestos orgánicos. 2. Por su fuente de energía, las bacterias pueden ser fotótrofas o quimiotrofas. Las fotótrofas utilizan luz como fuente de energía. Las quimiotrofas obtienen energía mediante reacciones de óxido-reducción y se pueden subclasificar con base en el tipo de donador de electrones que utilizan. Las que utilizan donadores electrónicos inorgánicos como hidrógeno, amoníaco o azufre se llaman quimiolitotrofas. Las que utilizan glucosa o algunos otros compuestos orgánicos como donadores de electrones se denominan quimiorganotrofas. Y 3. Por su aceptor de electrones, lo que comúnmente se conoce como su forma de respiración, las bacterias heterótrofas se pueden dividir en 2 clases: aerobias y anaerobias. Las aerobias utilizan oxígeno molecular como aceptor de electrones, es decir, requieren oxígeno para su desarrollo. Por su parte, las anaerobias no utilizan oxígeno sino alguna otra molécula como aceptor de electrones, es decir, no necesitan oxígeno para subsistir. Muchas bacterias son tanto aerobias como anaerobias, dependiendo de si hay oxígeno molecular en el ambiente o no, y se denominan facultativas. Por otro lado, las bacterias anaerobias estrictas son aquellas que para sobrevivir necesitan una atmósfera sin oxígeno. Bien, después de haber visto lo referente a las bacterias, ya nos queda claro entonces sus características, pero sobre todo nos queda claro cómo es que son. A ver, ahora, a continuación, vamos a ver, después de ver la procariota, que es la 24, vayamos a la 25. Comenzamos con el reino fungi. El reino fungi agrupa a los hongos. Ok, justamente, vamos a ver, para que estemos ubicados, fungi, de frente, fungi, reino de los hongos. A ver, ¿qué son los hongos? Clasificación de los hongos, características del fungi. Ya, vamos a ver este. A ver, reino, fungi, características, nutrición, reproducción. Y acá está hablando sobre el reino fungi. A ver, déjame ver, hay uno que está mejor por ahí, creo. Un ratito. Ya. Cuando hablamos de reino de los hongos, vamos a hablar de esto. Un ratito. Vamos a esperar que pase la propaganda.
Fungi es la clasificación donde se agrupan los hongos. En este se incluyen organismos como las levaduras del pan y la cerveza, los tizones, los mohos de las frutas y los champiñones, muchos de ellos con formas y funciones que nos son familiares como seres humanos. Se trata de un grupo muy numeroso de organismos. Inicialmente se pensaba que en este había más de 100.000 especies, y hoy en día supera el 1.500.000. Con lo que los hongos, al menos respecto al número de especies, representan el segundo grupo más grande después del de los insectos. Es importante destacar que los miembros de este reino comprenden más del 90% de la biomasa terrestre, sumada por los organismos procariotas e invertebrados, lo que los hace el grupo de organismos más abundantes sobre la Tierra en términos de biomasa del suelo. Así, los hongos están ampliamente distribuidos en la biosfera. Pueden encontrarse hongos en los hielos antárticos, en las playas y los bosques tropicales, en los paisajes nórdicos y en latitudes medias. Viven en el suelo, en el agua, en la superficie de montañas rocosas e incluso en agua de mar. Pueden ser parásitos de plantas, de peces, de insectos y de grandes animales vertebrados como los mamíferos, es decir, en todos los organismos vivos. Características del reino Fungi. Los hongos conforman un complejo grupo de organismos que, a pesar de las muchas diferencias que puedan tener entre sí, comparten algunas características destacables. Son organismos eucariotas. A diferencia de las bacterias y las arqueas, pero tal y como los animales y las plantas, los hongos son eucariotas, es decir, tienen un núcleo y sistemas membranosos que definen otros orgánulos en el interior de sus células. Aunque se clasifican en grupos diferentes, muchos autores están de acuerdo con que las células de los hongos son más parecidas a las de los animales que a las de las plantas, especialmente respecto a las características de sus orgánulos internos. Tienen pared celular. La razón por la cual los hongos se clasificaban junto con las plantas tiene que ver con el hecho de que sus células, aunque no poseen clorofila, están rodeadas por una pared que las protege, así como las células vegetales. Sin embargo, las diferencias en la composición de esta pared son las que los separan del grupo de las plantas. Las plantas tienen paredes celulares formadas por un compuesto químico llamado celulosa, y los hongos tienen paredes celulares formadas por otro compuesto diferente conocido como quitina. Hay que recordar que este compuesto, la quitina, es el mismo material del cual están hechos los exoesqueletos de muchos insectos y mariscos, artrópodos, animales invertebrados. Son organismos sésiles y multicelulares. Con algunas excepciones, la mayor parte de los hongos son organismos multicelulares, es decir, están formados por varias células que de alguna forma están conectadas entre sí. Además, son organismos sésiles, es decir, que tal y como las plantas, estos no pueden moverse y están siempre en el mismo lugar donde echan raíces. Son heterótrofos. Las plantas son organismos autótrofos, producen su propio alimento. Y los animales son organismos heterótrofos, se alimentan de otros organismos. Los hongos también son heterótrofos, y muchos de ellos obtienen la energía que necesitan para vivir de materia orgánica en descomposición o de desechos de otros organismos y no de otros organismos vivos. Tienen hifas y micelios. Todos los organismos clasificados dentro del grupo de los hongos, es decir, en el reino Fungi, tienen una forma muy curiosa de crecimiento vegetativo. Crecen a partir de los extremos de unos filamentos llamados hifas, las cuales pueden agruparse para formar un cuerpo conocido como micelio. Los micelios son, por tanto, las estructuras que se encargan de absorber la materia orgánica, el alimento que ha sido digerido externamente, desde el medio que los rodea. Las hifas que forman estos micelios se asemejan a unas hebras filamentosas.
Las mismas están compuestas por tiras de células que están en contacto entre sí de una forma tal que los nutrientes absorbidos pueden fluir de una hacia otra sin muchos obstáculos. El micelio de un hongo, dependiendo de la especie, le permite crecer bien sea sobre el suelo, en el agua, sobre tejidos en descomposición, sobre tejidos vivos, etc. Clasificación. Los hongos son un grupo monofilético, es decir, que sus miembros tienen un mismo ancestro común. Este grupo está compuesto por 7 filos: Chytridiomycota, Blastocladion mycota, Neocalimastigon mycota, Microsporidia, Glomeromycota, Ascomycota y Basidiomycota. Filo Chytridiomycota. En este filo se agrupan organismos saprófitos y parásitos que pueden, además, ser unicelulares o filamentosos. Pueden formar micelios y se reproducen asexualmente formando esporas asexuales. Tienen 2 clases: Chytridiomycetes y Monoblepharidiomicetes. Filo Blastocladiomycota. Está compuesto por hongos que son parásitos de plantas y de animales, y por algunos hongos saprófitos. Incluye organismos acuáticos y terrestres, cuyos ciclos de vida presentan alternancia de generaciones entre la fase haploide y la diploide. Solo contiene una clase, Blastocladiomycetes. Filo Neocalimastigomycota. A este grupo pertenecen organismos que se encuentran en el tracto digestivo de muchos animales herbívoros, por lo que muchos de ellos son anaerobios, viven en ausencia de oxígeno O2. Muchos producen esporas asexuales con 1 o 2 flagelos. Sus células, en vez de tener mitocondrias, tienen hidrogenosomas, unos orgánulos que se encargan de la formación de energía en forma de ATP. También conforman una sola clase, Neocalimastigomycetes. Filo Microsporidia. En este filo se incluyen hongos parásitos de animales y de organismos protistas, ya que las relaciones filogenéticas de este grupo no han sido completamente esclarecidas. Este filo no está subdividido en clases. Filo Glomeromycota. Estos hongos son hongos simbiontes, mutualistas obligados. Las especies pertenecientes a este filo se asocian con las raíces de muchas plantas y establecen relaciones simbióticas con ellas. Se dividen en 3 clases: Archaeosporomycetes, Glomeromycetes y Paraglomeromycetes, y en 4 subfilos: Mucoromycotina, Entomophthoromycotina, Zoophagomicotina, Quixelonmycotina. Filo Ascomycota. También conocidos como los hongos de saco, los organismos pertenecientes a este filo pueden ser simbiontes en líquenes. Pueden ser parásitos o saprófitos vegetales o animales, y pueden ser unicelulares o filamentosos. Se reproducen asexualmente por fisión, gemación, fragmentación o por esporas. Su reproducción sexual ocurre por medio de meiosporas formadas en unos sacos llamados ascos, los cuales pueden ensamblarse en estructuras o cuerpos, cerrados o abiertos, llamados ascocarpos. A este grupo pertenecen algunos hongos de copa, hongos de silla y trufas. Está dividido en los subfilos: Tafrinomicotina, Saccharomycotina, donde están las levaduras; Pexisomycotina, muchos hongos formadores de líquenes; Filio Basidiomycota. Estos hongos también tienen distintas formas de vida y nutrición. En el grupo existen parásitos de plantas e insectos y también saprófitos. Muchos de estos son hongos filamentosos y pueden producir 2 tipos de micelios, uno de células uninucleadas con un solo núcleo y otros con células dicarióticas con 2 núcleos,
se reproducen asexualmente por fragmentación o esporulación. Su reproducción sexual puede darse por fusión de hifas o por fusión de dos estructuras reproductivas, una masculina y otra femenina. Es uno de los grupos más grandes e incluye a los hongos que contienen las rollas, los tizones, los hongos gelatinosos, los champiñones, los hongos globulares, los hongos apestosos y los hongos nido de pájaro, etc. Este filo se subdivide en otros 3 subfilos: Puciniomycotina, Ustilaginomicotina, Agaricomycotina. Reproducción en el reino fungi. La forma en la que se reproducen los hongos es considerablemente variable y depende mucho de cada especie que se considere. Algunos pueden reproducirse formando nuevas colonias a partir de fragmentos de sus hifas y otros, en cambio, son capaces de producir cuerpos fructíferos, como los champiñones o las setas, que forman esporas. Para entenderlo mejor, tengamos en mente que en el reino fungi existe tanto la reproducción asexual como la reproducción sexual. Reproducción asexual en el reino fungi. En los hongos podríamos hablar de una reproducción sexual simple y otra un poco más compleja. La reproducción asexual más simple tiene que ver con procesos de fisión, gemación y fragmentación. La fragmentación ocurre en algunos grupos y tiene que ver, como comentamos, con la multiplicación de colonias a partir de fragmentos de las hifas que forman sus micelios. La gemación es otra forma de reproducción asexual a través de la cual en una célula surge una especie de papila que se agranda y después se separa, formando una entidad independiente, pero idéntica, es decir, un clon. La fisión es característica de algunos hongos unicelulares, como ciertas levaduras, por ejemplo. Consiste en la formación de una célula nueva a partir de otra que se divide a la mitad. Otras formas de reproducción asexual más complejas implican la formación de esporas asexuales, es decir, esporas que han sido formadas por divisiones mitóticas o meióticas, por mitosis o meiosis respectivamente, y no por la fusión de dos células o gametos sexuales. Se dice que son más complejas porque los hongos que forman estas esporas, móviles o inmóviles, generalmente desarrollan unas estructuras más elaboradas para ello. Reproducción sexual en el reino fungi. Casi todas las especies que se enmarcan en este reino pueden reproducirse sexualmente. Una diferencia importante de la reproducción sexual de los hongos respecto a la de otros organismos es que la membrana nuclear de sus células permanece intacta a lo largo del proceso. En los demás organismos se disuelve y vuelve a formarse. Plasmogamia, cariogamia y meiosis. En los hongos, la reproducción sexual ocurre en 3 eventos secuenciales. Inicialmente, los cromosomas diploides 2N son separados en 2 células hijas, formando un estadio haploide, N. La plasmogamia consiste, entonces, en la fusión de 2 protoplastos que contienen núcleos compatibles. Denominamos protoplasto a todo lo que está contenido en el interior de la pared celular, membrana plasmática y citosol con todos sus orgánulos. Esta fase produce una célula con 2 núcleos haploides que no se han fusionado, evento que ocurre posteriormente y que se conoce como cariogamia. La cariogamia da lugar a un núcleo diploide, genéticamente diferente a los 2 anteriores, dentro de una célula que ahora se denomina cigoto. Hay muchos hongos que son siempre haploides, y por ello, el cigoto es la única célula diploide de todo su ciclo de vida. Otros hongos, además, pueden permanecer mucho tiempo con células dicarióticas, con 2 núcleos. Después de la cariogamia sigue la meiosis, que es el proceso de división celular por el cual se reduce la carga genética o el número de cromosomas por célula, por lo que se restablece la fase haploide.
Los núcleos haploides usualmente están en células que se convierten en esporas, meiosporas. ¿Cómo se encuentran los núcleos haploides compatibles? La plasmogamia puede ser conseguida mediante la producción de células sexuales especializadas o gametos, que pueden ser producidas por órganos sexuales denominados gametangios. Algunos hongos ponen en contacto sus gametangios, permitiendo que los núcleos de uno, el masculino, pasen al otro, el femenino, pero no producen células sexuales. Otros hongos fusionan sus gametangios para poder llevar a cabo la plasmogamia. Los hongos más avanzados, por otra parte, no producen gametangios, sino que las hifas vegetativas ejercen funciones sexuales y se fusionan, intercambiando núcleos. Nutrición. Anteriormente mencionamos que los hongos son organismos heterótrofos. De esto se entiende que, a diferencia de las plantas, estos seres vivos son incapaces de sintetizar su propio alimento a partir de la luz solar y el dióxido de carbono, presente en la atmósfera. La fuente preferida de energía y carbono de los hongos son los carbohidratos, aunque obtienen nitrógeno a partir de la degradación de proteínas, y los hongos son capaces de absorber y metabolizar distintos carbohidratos solubles, entre ellos glucosa, silosa, fructosa, sacarosa, etc. Además, otros carbohidratos insolubles más complejos como la celulosa y la hemicelulosa, la lignina o el almidón también pueden ser descompuestos por la batería de enzimas digestivas que los hongos pueden producir. Como organismos heterótrofos, los hongos pueden clasificarse de acuerdo con la forma que tienen para alimentarse. Algunos son saprófitos o descomponedores. La saprotrofia consiste en la digestión externa de materia orgánica en descomposición, a través de la secreción de enzimas digestivas, y luego absorberla a través del cuerpo formado por las hifas. Otros hongos son parásitos, por lo que obtienen su alimento a partir de los tejidos del organismo del que son huéspedes, lo que muchas veces puede ser perjudicial para la salud de este. Otros hongos son simbiontes y coexisten en un mismo organismo con un alga, formando lo que se conoce como un líquen. El alga es fotosintética, autótrofa, y el hongo es heterótrofo, por lo que el par tiene un modo de alimentación que podríamos considerar mixto. Algunos forman unas estructuras llamadas micorrizas, que también son parte de una relación simbiótica entre las raíces de una planta y un hongo. Estos intercambian nutrientes con su compañero fotosintético y le aportan ciertos beneficios. Cuida tu boca como te enseñé. Muy bien. De acuerdo a lo que hemos visto, vamos a teorizar ahora, ¿no? En el cual vamos a ver lo siguiente. Hongos, reino fungi, pero creo que hay que eliminar acá el anterior. El procariota, reino fungi. Cuando nosotros hablamos de reino fungi, estamos hablando de hongos, y los hongos son heterótrofos, se alimentan por absorción, o simplemente no ingieren alimento, sino que lo difieren del ambiente gracias a enzimas llamadas exoenzimas, que son enzimas hidrolíticas que se encuentra, ¿no? Que se encuentra en el medio donde se desarrolla. Algunos hongos muchas veces son unicelulares, como el caso de la levadura, pero la mayoría son multicelulares. Los cuerpos de los hongos forman una red de filamentos que tienen unas hifas. Y el conjunto de hifas se llama micelio. No olvidar eso. Vuelvo a repetir. Los cuerpos de los hongos tienen una red de filamentos que se llaman hifas. Y el conjunto de hifas forma el micelio. Ahora, la mayoría de las hifas tienen división en sus paredes transversales o tabiques. Los hongos que no tienen hifas con tabiques
se les llama hongos cenocíticos. Todas las paredes celulares de los hongos van a tener quitina, ¿ok? Que es un polisacárido bien fuerte, pero al mismo tiempo, este hongo es flexible. El origen evolutivo. Ahí ustedes pueden ver un esquema donde vemos que todos los tipos de hongo, partieron de un punto de inicio, el cual se ramificó en todos estos grupos, ¿no? Ojo, el llamado critidomyzota, el zygomyzota, el glomerulomyzota, el escomicota y el basidiomycota. Obviamente, ¿no? Esta es una clasificación filogenética, pero que sugiere que los hongos han evolucionado a partir de un ancestro flagelado. Los datos filogenéticos, ojo, sugieren también que el ancestro de los hongos pudo haber sido un organismo unicelular. Basado en este análisis molecular, los científicos creen que los ancestros de los animales y los hongos se diferencian en dos linajes que están separados hace más o menos 1.500 millones de años. Sin embargo, estos fósiles de hongos más antiguos tienen solamente 460 millones de años. O sea, la posible explicación a esta discrepancia es que los ancestros microscópicos de los hongos no llegaron a fosilizarse. Y es probable que también la diversidad de los hongos que observamos en la actualidad haya tenido su origen filogenético a partir de una radiación. Eso es lo que menciona. De tipo adaptativo. Esto significa que hubo un episodio en el que su linaje se diversificó rápidamente y los linajes recién formados desarrollaron diferentes adaptaciones. Cuando los seres vivos comenzaron a colonizar el medio terrestre, además se han encontrado fósiles de micorrizas del tiempo silúrico, en el que se presenta la relación simbiótica entre una planta y un hongo subterráneo. Pero ¿cómo es la filogenia? O sea, ¿cómo se clasifica? Ya hemos visto en el video la clasificación de forma oral, verbal, ¿no? Pero ahora vamos a ver una clasificación que también mencionaron ahí, ¿no? De cómo era esa clasificación, pero aquí lo vamos a ver una filogenia. Los critidios. Los critidios son hongos saprobios, por si acaso, o parásitos que van a estar en agua dulce y en hábitats terrestres. Estos son los únicos hongos que van a producir esporas flageladas. Del cuerpo fructífero, ¿ok? Del cuerpo fructífero globular del critridio, brotan unas hifas ramificadas, así como vemos en la foto. Además, estos critridios tienen un estado denominado zoospora. Los zigomicetos. Los zigomicetos es un filo que incluye a todos los modos de crecimiento, un crecimiento rápido, que son responsables de la putrefacción de los productos almacenados. Los zoomicetos, como el modo del negro del pan, presentan unos cigoesporangios sexuales que van a ser estructuras heterocariontes capaces de subsistir en condiciones desfavorables. Otros zigomicetos viven como parásitos o como simbiontes comensales neutros de animales. Presentan hifas cenocíticas y tienen tabiques solo en sitios donde forman las células reproductoras. Actualmente, estos zigomicetos se cree que van a ser o son parásitos unicelulares llamados microsporidios, son zigomicetos. Los glomerulomicetos, la foto de cada uno está al costado. La gran mayoría de las plantas tienen relaciones simbióticas con los glomerulomicetos en forma de micorrizas arbusculares. Los extremos de sus hifas se introducen en la célula de la raíz de la planta. Se ramifican en estructuras diminutas llamándosele arbúsculos. Ahora, y son los únicos responsables de suministrar minerales
y otros nutrientes a las raíces. Esos son los glomerulomicetos. Los ascomicetos. Los ascomicetos son hongos con sacos. Se reproducen de forma asexual y tienen un gran número de esporas asexuales que se llama conidios. ¿Ok? Justamente, la reproducción de los ascomicetos es sexual, que implica la formación de esporas en sacos o ascos en los extremos de las hifas dicarióticas, que por lo general se encuentran en los cuerpos fructíferos denominados ascocarpos. Hay que tener presente que los ascomicetos varían de tamaño y de complejidad, desde levaduras unicelulares hasta elaborados hongos en copas y colmenillas. Muy bien. Entonces, este es el grupo de hongos más conocido. Inclusive lo hemos comido, ¿no? Los basidiomycetos. Ojo. Los basidiomycetos son aquellos donde los micelios de estos basidiomycetos, ¿ok? Que es latín, basidio es latín, que viene de pequeño pedestal, son los importantes descomponedores de la madera que pueden crecer durante años en el estadio heterocarionte. Durante la reproducción sexual se forman cuerpos fructíferos llamados basidiomycetos que producen esporas en los basidios en forma de un mazo y están ubicados justamente en los extremos de las hifas dicariontes. Aquí vemos, por ejemplo, el sombrero famoso, las laminillas que tienen en su interior las poras, basidiosporas, el anillo, el pie, la volva y el micelio, que está formado por hifas. Ahora, hay una pregunta. ¿Cómo impactan los hongos en un ecosistema? Ahora, cuando hablamos de eso, los hongos ejercen un fuerte impacto en los ecosistemas, pero sobre todo en el bienestar humano. Por ejemplo, hay bacterias descomponedoras, sobre todo que se utiliza para el reciclado del material o de sustancias químicas entre los seres vivos y el mundo inanimado. También pueden ser simbiontes. Ojo, por ejemplo, en las micorrizas, que son usadas con mucha importancia en la agricultura para poder aumentar la productividad de la planta. Los hongos también van a permitir que los animales, como el ganado vacuno, las hormigas y las termitas, digieran los tejidos vegetales. Los líquenes, hay que recordar siempre esto de los líquenes, son asociaciones simbióticas entre un hongo y una alga, o en todo caso, hongo o cianobacteria. En los líquenes, ojo, los hongos proporcionan a los organismos fotosintéticos su ambiente de protección adecuado para su crecimiento y retienen el agua. Los pigmentos de los hongos ayudan a proteger las algas o cianobacterias de la luz solar intensa. Algunos compuestos de los hongos son tóxicos para los animales, el cual se debe evitar el consumo. Eso hay que tener cuidado. Hay personas, por ejemplo, que viven en zonas donde hay abundantes hongos comestibles y saben reconocer el tipo de cuál se debe comer y cuál no se debe comer. Ahora, existen un 30% de bacterias patógenas, por si acaso. De todos los hongos, el 30% son parásitos, principalmente parásitos de plantas. Y algunos causan enfermedades en el humano. Entre ellas tenemos al llamado aspergilosis, que va a ser dado o va a pasar o va a ser producido por el Aspergillus niger. Otro hongo, la candidiasis, que es la Candida albicans, y los del matofitosis, que es el Trichophyton rubrum. ¿Ok? El 30% son parásitos. Pero también los hongos son, pueden ser usados como utilización práctica. ¿Ok? ¿Para qué? Para preparar quesos, bebidas alcohólicas y pan. Todos los antibióticos producidos por los hongos se usan
para el tratamiento de las enfermedades bacterianas. Y la investigación genética sobre los hongos tiene aplicaciones en la biotecnología. Es por eso que se puede decir, se han perfeccionado, refinado con muchas técnicas. Muy bien, vamos a hacer las preguntas de rigor de esta parte. La pared de los hongos contiene ¿qué cosa? Celulosa, clorofila, mureína, quitina o almidón. A ver, vamos a ver qué me ponen acá. En la primera, ¿cuál sería la respuesta? En la primera, espero su respuesta, chicos. Ok, ya me contestó Becker. Muy bien. Ariane. ¿Alguien más, por favor? Tienen que contestar todos. El compromiso es de ustedes consigo mismos. Muy bien. Sigamos, sigamos. Bien. La respuesta es que los hongos en su pared celular tienen la quitina. ¿Ok? En la D. Vamos con la 2. Los hongos están formados por una red de filamentos diminutos que se llaman, ¿cómo se llaman esos filamentos diminutos que están formando los hongos? Filamentos diminutos. La 2, por favor. Ya me contestó Arián, la 2. Los demás, por favor. ¿Alguien más? Pues sí. Los hongos están formados por una red de filamentos diminutos que se llaman hifas. ¿Ok? En la tercera, en los hongos el conjunto de hifas que forman. Muy bien, Becker. El conjunto de hifas que forman coloide, macromoléculas, biomoléculas, micelio o protoplasma. En la 1 es la quitina. A ver. Arián ya me contestó la 3. ¿Quién más va por las 3? Por la pregunta 3. Yamili también me ha contestado. Pues sí, la respuesta es que el conjunto de hifas forma micelio. Vamos ahí ahora a las siguientes preguntas. A ver, vamos con la pregunta 4. Dice, de la filogenia de los hongos,
Los conidios se encuentran en qué filium? Los conidios. Los conidios, ¿en qué filo se encuentran? La 4. Los conidios, ¿en qué filo se encuentran? Los conidios, ¿en qué filo se encuentran? La 4. Los conidios, ¿en qué filo se encuentran? La 4. Conidio. Los conidios, ¿en dónde se encuentran? Los conidios, ¿en dónde se encuentran? La 4. Los conidios, ¿en dónde se encuentran? En los ascomicetos. Son estructuras que los encontramos en los ascomicetos. Siguiente. Cuando se asocia hongos y algas o cianobacterias, se les llama como bacterias, microspóridos, líquenes, algas rojas o arcobacterias. La 5. Creo que están almorzando, ¿ah? No vale. Falta todavía. ¿Cómo se le llama cuando se unen los hongos y las algas o cianobacterias? La 5, ya estamos en la 5, porque la 4 es la D. La 5. La 5. Muy bien. Yameli. O Yameli. Los demás, mucho rato. Fácil. Exacto. Cuando se unen en asociaciones simbióticas a hongos y algas o cianobacterias se llama líquenes. Muy bien. El moho del pan o negro del pan, ¿cómo se llama? Critidios, cigomicetos, glomerulomicetos o ascomicetos. El hongo negro del pan. La 6. El hongo negro del pan. Eso sí sabía. Ya venía al toque. Exacto, Yameli tiene razón, son los cigomicetos. Terminamos lo que es hongos y ahora vamos a ver lo que sigue a continuación. Exacto, vamos a Reino Plantae. Bueno, está de más decirles que en el Reino Plantae están las plantas en general, ¿no? Está todo lo que son plantas. Vamos a ver la copita hasta donde nos dé el tiempo. ¿Qué dicho se pasó? ¿Qué hora es? Uy, todavía tenemos 18 minutos. El Reino Plantae se caracteriza porque todos sus organismos son ¿qué cosa? Autotróficos. ¿Autotróficos por qué? Porque elaboran su propio alimento. Y fotosintetizadores, porque van a tener a la celulosa en su pared celular, son pluricelulares y de color verde. ¿Ok? Fotosintetizadores porque hacen fotosíntesis. Además, el Reino Plantae tiene alimento de reserva
muchas veces en forma de almidón. Para ver el primer grupo y el más simple de esto es la división briófita. Esta división llamada briófita agrupa a plantas multicelulares que crecen en ambientes húmedos. Crecen en ambientes que son húmedos. No tienen tejido vascular y depende del agua ambiental para el transporte de los nutrientes que necesitan en los periodos de crecimiento. Tienen tallo y hojas, pero no tienen raíces verdaderas. Presenta la llamada alternancia de generaciones. ¿Qué significa esto? Que intercalan, ¿no?, sexual con asexual, y en la parte de lo sexual interviene el gametofito, que es haploide. En este grupo de la división briófita se encuentran todos los musgos, más conocidos como Polytrichum, y todas las hepáticas. Justamente acá podemos ver la fase diploide y la fase haploide. En esta fase haploide, ojo, después de la meiosis, dentro de la cápsula se produce la fecundación y luego comienza la formación diploide. Siempre es acá así. Esta es la parte sexual y esta es la parte asexual. Muy bien. División pteridofita. Es otro grupo de plantas que se parecen mucho a las plantas superiores, pero no lo son. ¿Ok? Tienen raíz, tallo y hojas, además de un sistema vascular que está bien desarrollado. Además, hacen alternancia de generaciones en las que predomina la fase esporofita, o sea, la diploide, es mayor. Los principales representantes actuales es el que nosotros conocemos, que son los helechos. Ojo, estos helechos son plantas de tamaño moderado que tiene justamente a los esporangios que están en el espés de la hoja y se desarrollan grupos allí de soros. Un helecho común es el polipodium. Y ahí vemos casualmente cómo tiene las dos fases, la diploide y la haploide, donde en la haploide es la parte, se puede decir, sexual. División espermatofita. Este es el grupo más evolucionado, aunque ustedes no lo puedan creer. El embrión está formado dentro de una semilla. Recuerden eso. El embrión está formado dentro de una semilla. Ahora, dentro de la subdivisión están las gimnospermas y las angiospermas. Las gimnospermas, ojo, son plantas leñosas grandes, ¿no? Muchas veces son verdes. Sus óvulos y semillas están al descubierto, no están dentro de un ovario, y su estructura sexual es de forma de cono o estróbilo. Y comprende a las coníferas, que mayormente son monoicas, es decir, las estructuras masculinas y femeninas se encuentran en una misma planta. En cambio, ahí vemos todo el ciclo que sigue una planta, ojo, de este grupo, conocido como gimnospermas, ¿ok? En el cual vemos que se forma un óvulo, forma el esporofito y producen los conos reproductores masculino y femenino. Y luego se produce un proceso de meiosis para ir formando los gametos. La angiospermae o angiospermas son plantas con flores. Sus semillas están encerradas en un ovario que se convierte en un fruto. Y hay dos clases dentro de la subdivisión angiospermae, las dicotiledóneas y las monocotiledóneas. Las dicotiledóneas se caracterizan porque su semilla tiene dos embriones, o sea, mejor dicho, tiene dos cotiledones. Los haces son vasculares, ordenados radialmente y forman anillos en el tallo. Son las más antiguas de las monocotiledóneas. ¿Quiénes están acá? Todas las leguminosas. En cambio, las llamadas monocotiledóneas se van a caracterizar porque los embriones tienen un solo cotiledón y los haces vasculares están dispuestos al azar por todo el tallo. Aquí se encuentran las gramíneas y ahí vemos el ciclo sexual y asexual, igual que en los otros dos casos anteriores. Ahora, por ejemplo,
las diferencias que hay entre dicotiledóneas y monocotiledóneas. Por ejemplo, en las dicotiledóneas, el embrión tiene dos cotiledones. En las monocotiledóneas solamente tiene un cotiledón. Las hojas en los llamados dicotiledones son nervaduras normalmente ramificadas. En cambio, en las monocotiledóneas, su nervadura es paralela. En dicotiledóneas, los haces vasculares están dispuestos radialmente, mientras que en la monocotiledónea, los haces musculares están esparcidos nada más. Normalmente las pisas florales son de 4 o 5 o múltiples en dicotiledóneas, mientras que en monocotiledóneas normalmente 3 o múltiplos de 3 son los que van a estar presentes. Entre los granos de polen sabemos que se va a caracterizar porque tiene 3 poros o hendiduras. En cambio, en las monocotiledóneas es un poro y una sola hendidura. Vamos con las preguntas de reforzamiento. A ver. Vamos a ver. Creo que sí terminamos las preguntas. Vamos con lo siguiente. La 1. El reino Plantae, ojo, agrupa a organismos ¿de qué tipo? A ver, espero sus respuestas. ¿Organismos de qué tipo agrupa el reino Plantae? A ver. ¿Qué marcaron mis estudiantes de Reino Plantae? Agrupa qué organismos, vamos a ver. Arián dice que la primera ya me dio su respuesta. ¿A quiénes agrupa? Está fácil, ¿eh? Reino Plantae por deducción. ¿A qué tipo de organismos agrupa? Bueno, como nadie más quiere contestar, le doy la razón. ¿Qué escrito? Vaya, es que sí, creo que... No entiendo, Yameli. Yameli, el reino Plantae tiene agrupado organismos que son autotróficos porque elaboran su propio alimento y fotosintetizadores porque hacen fotosíntesis. Vamos con la 2. De la división de las plantas. Las plantas que tienen alternancia de generaciones en las que predomina la generación gametofito, o sea, haploide, ¿quién es? ¿Briofita? ¿Pteridofita? ¿Espermatofita? ¿Gimnosperma o angiosperma? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, yo sigo esperando. ¿Cuál sería? La 2. ¿Cuál sería? A ver, me sigo dando tiempo.
La 2, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál es la que agrupa? Ok, aquellas plantas que tienen alternancia de generaciones y es la que predomina la generación gametofítica. A ver, Yameli ya me contestó, Ariel también, exacto. La respuesta es la A, briofita. Siguiente pregunta. Dice, las plantas cuyos óvulos, ojo, cuyos óvulos, las plantas cuyos óvulos y semillas están al descubierto, no están dentro de un ovario y su estructura sexual es el estróbilo. ¿Cuál vendría a ser? ¿La clase dicotiledónea? ¿La clase monicotiledónea? ¿La subdivisión angiospermae? ¿La subdivisión gimnospermae? ¿O la división pteridofita? A ver, ¿qué me escribió aquí? Yameli. Ajá. Fácil de deducir. La 3 ya me dio su respuesta. Solamente Yameli, estoy esperando los demás. Estoy esperando el de los demás. Bien. Todas las plantas que tienen óvulos y semillas deben tener flores. O sea, previamente han tenido flores. Y las únicas que tienen flores son las angiospermae. Por lo tanto, la respuesta es la, angiospermae. A ver, las plantas cuyos óvulos están al descubierto. Ok. Ojo, está al descubierto y no están dentro de un ovario. No están. Ok. Y su estructura sexual es el estróbilo. Por lo tanto, la 3 es la de gimnospermiae. ¿Está bien? Siguiente. 4. ¿Los soros dónde se encuentran? En las briofitas, en las pteridofitas, en la espermatofita, en la gimnosperma o en la angiosperma. ¿En dónde se encuentran los soros? ¿Dónde se encuentran los soros? La 4. A ver, sigue esperando la 4. La 4 de los soros, la respuesta es la B. ¿Ok? La B, o sea, pteridofitas. Vayamos con la 5. En la 5, a ver, te plantea lo siguiente. Las semillas contienen embriones en 2 cotiledones. Las semillas contienen embriones en 2 cotiledones. Entonces, ¿cómo se llama ello? O sea, ¿en qué grupo está? ¿En monocotiledóneas,
en briofitas, en tireofitas, en espermatofitas o en dicotiledóneas. La 5, qué fácil. ¿Cuál es la que tiene 2 dicotiledóneas? Sus semillas tienen 2 cotiledones. Muy bien, Yamelía me contestó. A ver, otra respuesta, por favor. Así es. La respuesta es dicotiledóneas. A ver, vamos con las 6. Las gramíneas. ¿Qué son las gramíneas? ¿Son gimnospermas? ¿Son angiospermas? ¿Son monocotiledones? ¿O son dicotiledones? ¿O briofita? Le doy su tiempo. Estamos hablando de las gramíneas, ¿ah? Ya me contestó Ariane. A ver los demás. Estoy esperando respuesta. Ya me contestó Yamelí, ya me contestó Ariane. Bien, la respuesta en este caso es la C. Monocotiledóneas. Muy bien. No, la E no. La C, monocotiledóneas. Muy bien, muchachos. Creo que ya está, ya son las 4 en punto. Yo sí soy puntual, por favor. Igual que debemos ser puntual en la entrada y puntual para salir. Ok, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo para todos. Chau, chau.